Entrevista Central. Hoy en la Sala Mayolo de la Universidad de la República se va a estar llevando a cabo el seminario de cierre del proyecto de extensión y derechos humanos, muerte bajo custodia en el sistema carcelario en 2021, con la presentación del informe y la caracterización de este fenómeno. Para conocer un poco más del proyecto y del informe, un poco de lo que se encontró en este relevamiento, es que recibimos a sus coordinadores, a Ana Viña, de la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales, y Hugo Rodríguez, de la Facultad de Medicina. Bienvenidos a ambos. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Bien, un poco como para empezar, ¿no? ¿Qué monitoreo se hacía antes de este relevamiento de las muertes bajo custodia en el sistema penitenciario uruguayo, ¿no? Bueno, en realidad el fenómeno de la muerte bajo custodia se empieza como a estudiar de un modo un poco más sistemático a partir de 2016 aproximadamente, gracias a un pedido de información que hace el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario al Ministerio del Interior. Entonces ahí logran relevar estadísticas básicas, esto es del número de fallecimientos y poca cosa más, desde 2006. A partir de ese momento, el comisionado empieza como a trabajar de modo más sistemático en este fenómeno, intentando indagar un poco más en las características de las personas fallecidas, su distribución y demás. Y ahí comienza todo un proceso de colaboración con la Universidad de la República, tanto con la Facultad de Medicina como con la Facultad de Ciencias Sociales o el área social. Y ahí, bueno, nada, este proyecto en realidad surge un poco de eso, del trabajo de colaboración que desde la universidad, desde distintos servicios, estábamos desarrollando con la oficina del comisionado, aportando cada uno desde sus disciplinas y sus miradas para poder profundizar un poco más y trascender esa enumeración nomás de casos de muerte en las cárceles, que era lo que teníamos hasta hace pocos años. Sí, es así. Nosotros, en el caso nuestro de medicina, que nos sumamos luego que los colegas de las ciencias sociales estuvieran trabajando, que nos ocupamos de investigar lo que llaman las causas y las maneras de muerte, caso a caso, en base a unos estándares internacionales que están reunidos en un documento que se conoce como un protocolo de Minnesota, y que parte de la idea de que la persona que está bajo custodia del Estado está bajo su responsabilidad, que su muerte es potencialmente ilícita. No supone que sea responsabilidad del Estado, pero sí supone la obligación de investigarlo, porque el Estado no solo no tiene permitido matar a las personas, sino que cuando tiene a las personas bajo su custodia tiene la obligación de garantizar su vida y de protegerla. Entonces, a partir de esa idea es que estudiamos cómo se dieron esas muertes, si eran evitables, si eran prevenibles, y hacer una serie de recomendaciones en un trabajo que en los últimos 3 años que se fue profundizando y que se enriqueció mucho, me parece a mí, con el intercambio de distintas disciplinas que vemos desde nuestra propia perspectiva un fenómeno complicado. ¿Detectaron un aumento significativo en el periodo que estudiaron? ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, nosotros presentamos el proyecto hacia fines de 2021, que ya estaba claro que iba a ser un año récord en tema de muertes bajo custodia, sin saber si iba a ser como una tendencia que se iba a instalar o no. Bueno, es muy pronto, para hablar de tendencias, pero tenemos ahora sí los datos de 2022, donde los niveles de muerte bajo custodia volvieron un poco a los niveles anteriores. Realmente el 2021 fue un año que duplicó la tendencia anterior, y llegando a 86 muertes durante ese periodo, que nosotros ya veníamos como con unos niveles de muerte en cárceles muy elevados, no solo comparándonos con los países del norte, sino incluso a nivel regional. Venía creciendo año a año, ¿no? Sí, digamos, ha habido algunos, sí, tiene ciertas oscilaciones. Aparte, digamos, como tenemos en términos relativos
muchos presos, tenemos una tasa de prisonización muy, muy alta en nuestro país, es el país de América del Sur que tiene más presos por habitante, pero en términos absolutos son aproximadamente 14.500 personas. Entonces las muertes, siendo un evento que en términos relativos es muy, muy importante, en términos absolutos son 40, 42. Entonces, digamos, una variación de 2 o 3 casos hace que los porcentajes varíen mucho. Sin embargo, lo que pasó en 2021 fue un salto inédito en la historia del país. Y bueno, y ahí es difícil, digamos, explicar por qué pasó eso, ¿no? Pasaron muchas cosas al mismo tiempo. Una cuestión interesante a destacar es que dentro de las muertes que tenemos nosotros en nuestras cárceles, tenemos una alta representación de lo que se consideran muertes violentas, muertes por homicidio, muertes por suicidio, muertes por accidente. Y en el caso del 2021 hubo un crecimiento, digamos, todas esas formas de muerte fueron récord en relación a los años anteriores, pero lo que aumentó más en términos proporcionales fueron las muertes naturales. Y bueno, tenemos que pensar que era un contexto de pandemia también. Exacto. Sin embargo, ahí capaz que Hugo puede desarrollar un poco más, no tuvimos gran incidencia de muertes por COVID. Sí, pero sí por otras afecciones de la salud que tienen que ver seguramente con una restricción mayor en el acceso a la salud y en el acceso a otras actividades de la vida, digamos, el ejercicio de otros derechos que fueron vulnerados seguramente en mayor medida en un contexto de restricción como fue el de la pandemia. Sí, yo coincido que ese es un factor que puede haber incidido, no porque las muertes, no porque el COVID haya matado a los presos. De hecho, en Uruguay, siendo un país que tuvo el récord mundial en muertes por COVID y en contagios por COVID, la mortalidad bajó, porque disminuían todas las otras causas, porque la gente que no salía, que no se contagiaba de otras cosas, y es probable que las consecuencias que las veamos después. Pero, sin embargo, con las personas privadas de libertad, sí hubo un aumento, prácticamente el doble. Y eso, una de las explicaciones que puede haber son las barreras al acceso a la asistencia oportuna, ¿no? Que puede haber otras, puede haber cambios en la conducta de los guardias, en fin, porque también hubo cambios legislativos, pero sin duda el aspecto epidemiológico del COVID y todo lo que significó eso, sin duda contribuyó a que las personas privadas de libertad tuvieran un acceso peor aún al que tenían antes y peor aún al que tienen hoy, que ya bajaron esas cifras de mortalidad. Perdón, en un contexto de pandemia donde se vieron restringidos aún más el acceso a los derechos, pero que a diferencia de otros países de la región donde se promovieron políticas de descarcelación y medidas alternativas a la privación de libertad y demás, en Uruguay no tuvimos ese proceso, o sea, hubo muy pocas personas dentro del núcleo más duro de la pandemia que lograron prisiones domiciliarias y demás, y muy por el contrario, la población siguió aumentando de modo sostenido, repercutiendo, por ejemplo, en los niveles de hacinamiento, que tiene clara incidencia, por ejemplo, en las muertes violentas. Esa pregunta iba, o sea, ¿qué incidencia tienen las condiciones de hacinamiento y la precariedad en las cárceles, o sea, en las muertes? Y bueno, nosotros desde las ciencias sociales discutimos como dos hipótesis que están como en la literatura, que por un lado hay quienes dicen, bueno, en realidad en las cárceles están las personas que cometieron delitos, entonces podemos pensar que son personas más violentas que el promedio, que tienen más dificultades para resolver la conflictividad por otros medios alternativos, digamos, al uso de la violencia. Entonces es esperable, entre comillas, que haya, por ejemplo, mayores niveles de homicidio, mayores niveles de suicidio, mayores accidentes y demás, que en el medio libre, digamos. Esa sería como la hipótesis de la importación, o sea, son los factores y los perfiles de las personas que terminan encarceladas que hacen que la violencia sea más y la mortalidad sea mayor. Sin embargo, hay otra hipótesis que se contrapone a esa, que es la hipótesis de la deprivación, que lo que indica, o sea, que hace foco en lo que algunos autores llaman como los sufrimientos del encarcelamiento, ¿no? Que tiene que ver con esta pena adicional, que va mucho más allá de lo que es la mera privación de libertad y tiene que ver con las dificultades en el acceso a la salud, a la educación, a la comunicación, incluso al patio, ¿no? A poder caminar en un medio libre, de ver el sol y demás.
todos digamos, no es que una se contraponga a la otra necesariamente, sino que lo que observamos en el caso uruguayo es que ambas se combinan y se refuerzan, ¿no? O sea, personas que venían ya con patologías de salud mental, consumo problemático de drogas, intentos de autoeliminación, son depositadas en un contexto que no les provee la mayoría de las veces condiciones de vida digna, y eso hace que estos factores de riesgo, digamos, se potencian. Ustedes analizaron los legajos y las trayectorias de vida de las personas fallecidas, ¿no? ¿Qué encontraron? ¿En qué puntos en común encontraron? Aunque en el informe hablan de cierta heterogeneidad. Sí, claro, una cosa que no dijimos es un poco las fuentes de información con las cuales trabajamos. Sí, es verdad, es una pregunta que teníamos, sí. En realidad, gracias a este trabajo de colaboración con la Oficina del Comisionado Parlamentario, que tiene su registro de muertes bajo custodia, bueno, nosotros nos sumamos a la digitación y al procesamiento de esa información, que es básicamente la información que está contenida en las carpetas administrativas de las personas que lleva el Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el organismo rector del sistema penitenciario. Y entonces ahí hay como, en ese sistema hay como sistema de información, ¿no? Hay ciertos campos, ¿no? Variables duras, el sexo, la edad, la unidad en la cual estaban recluidos y demás, y hay otros campos más abiertos que tienen que ver con las trayectorias vitales de las personas, y bueno, que hablan también de las condiciones de reclusión y demás. Ahí lo que observamos, sobre todo en las trayectorias vitales, no es novedoso para quienes estamos estudiando la cuestión del sistema penitenciario, que tiene que ver con los perfiles de las personas que terminan siendo encarceladas, ¿no? O sea, no está aleatoriamente distribuida la población del país en las cárceles, sino que tiene un perfil sociodemográfico muy específico. Eso explica que en algunas unidades se concentre mucho más y en otras menos, ¿no? Bueno, ¿Este tipo de muertes o no? Eso tiene que ver con los perfiles, digamos, poblacionales, y cómo los gestiona el sistema. Pero claro, también tiene que ver con la heterogeneidad que hay dentro del sistema, porque en realidad cuando hablamos de esta cuestión de vulneración sistemática de derechos, de malos tratos y demás, esas características no podemos extenderlas a todas las cárceles del país, sino que están más concentradas en las cárceles, en las mayores cárceles, ¿no? En las cárceles del área metropolitana, que son las que tienen la condición, digamos que son las más grandes, que son las más difíciles de gestionar, donde tienen los perfiles más difíciles también, y donde el acceso a los distintos derechos se hace más complejo. Es ahí donde se concentran las muertes. Bien, adelante, perdón. No. No, les iba a decir antes de cerrar, ¿en el informe hacen alguna propuesta respecto a políticas penitenciarias o de rehabilitación? Sí, nosotros tenemos una cantidad de recomendaciones que realmente algunas no son nuevas, ¿no? Las venimos haciendo porque nos parece que pueden colaborar a prevenir estas muertes, tanto la prevención primaria como la prevención terciaria. Digamos, yo hablaba al principio de la responsabilidad potencial que el Estado tiene. Hay una cantidad de información que solo la tiene el Estado. Es decir, si no accedemos a esa información, es imposible saber de qué se murió. Entonces, si el Estado no la da, no es neutro. Potencia esa presunción, ¿no? Es decir, se muere una persona en la cárcel, yo necesito ver la historia clínica, ver cómo lo trataron. Si el que lo tiene me dice, bueno, yo no te la doy, y es el único que la tiene, yo no puedo decir otra cosa que mi presunción no solo se mantiene firme, sino que pasa de amarillo hasta naranja, ¿no? Y eso es un problema que tenemos, que nos falta mucha información relevante, y en algunos casos eso es con el argumento o con el pretexto de que se respeta la confidencialidad de la información clínica, de la información de los muertos, cuya causa de muerte está estudiando un organismo creado por ley para investigarlo, ¿no? Como ese comisionado parlamentario. O sea que tenemos una cantidad, y esa es una de las recomendaciones fundamentales que hacemos, que cuesta 0 pesos, que es ofrecerle a cada persona que ingrese hasta el sistema que manifieste su decisión de darle acceso a su documentación clínica, bajo secreto por supuesto, claro, a los organismos de Contralor de Derechos Humanos. Hay otros, nosotros pensamos que tiene que haber un carnet de salud penitenciario. Es un nombre que a veces llama la atención, pero ¿qué significa esto? Significa que así como una persona que
para trabajar tiene que mostrar que tiene un carnet de salud con algunos controles, una persona que está en manos del Estado tiene que tener una ficha que tenga un checklist con todos los controles que tiene que tener y los resultados, lo cual a su vez lo obliga al tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, cuando se mueren algunas personas por sepsis tuberculosa en la cárcel, es decir, una forma que podríamos decir que prácticamente de la era preantibiótica, decimos, bueno, que con controles mínimos, reglados y controlables se abatiría sin duda muchas causas, ¿no? O cuando hay personas que tienen varios intentos de autoeliminación e indicación que tienen que tomar tal medicación y que no pueden estar solos, bueno, si se suicidan, evidentemente hay una falla muy importante. Todas esas cosas pueden reducirse mucho con medidas que no cuestan plata. Bien, si quieren adentrarse más en este tema, extendemos la invitación, ¿no? Hoy en la Sala Mayolo de la Universidad de la República, a las 6 de la tarde se va a estar presentando, se va a estar llevando a cabo en realidad el seminario de cierre del proyecto de extensión y derechos humanos de muerte bajo custodia en el sistema carcelario en 2021, con la presentación más en profundidad de este informe que estábamos charlando acá. Estamos hablando con sus coordinadores, Ana Viña, docente de la Facultad de Información y Comunicaciones, de la Facultad de Ciencias Sociales, y Hugo Rodríguez, de la Facultad de Medicina. Muchas gracias a ambos por estos minutos acá en Uniradio. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y los esperamos presencial o por streaming. Se puede estar por streaming también, es verdad. Buena recomendación. Vamos a estar recordando hacia el final del programa. Muchas gracias de nuevo. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.